Amigos de Aventuras con Cana, bienvenido a nuestro canal. Mi nombre, para los nuevos, soy Alfonso y mi camarógrafo es Ricardo y los dos somos Aventuras con Cana. Y hoy estoy en mi faceta artística, como pueden ver. Me estoy alistando porque fui invitado de jurado para un concurso infantil. Así que vamos a ver cómo me va hoy, cómo es la experiencia, es la tercera vez que lo hago. Y por supuesto que tengo presión, pues porque tengo que coger el mejor de muchos dibujos y quiero hacer un buen trabajo, ¿verdad, Ricardo? Así mismo es, Alfonso, y el concurso se va a desenvolver aquí mismo en esta ciudad donde vivimos, y básicamente es dibujo y pintura de niños de escuelas primarias, tengo entendido. No sé si habrá secundaria también, pero van a participar varias escuelas del área de la provincia, básicamente de Coclea, aquí donde estamos. Así que esperemos pues que Alfonso sea uno de los jurados principales, ya que él es un artista de arte y fue invitado para que participara como jurado. Bueno, eso que dijiste de que sea el más importante, pero muy bien. Claro, porque cuando tú estás en una mesa como jurado y vas a calificar arte, y no sé si tú vas a ser el único artista, por eso lo dije. Creo que somos tres, creo. Artistas. Creo. Artistas de artes plásticas. Bueno, si es así, entonces te felicito porque te tomaron en cuenta y eso es muy importante para tu currículum. Bueno, también es difícil también ponerse de acuerdo con otros, porque tienes que tomar una decisión en conjunto, Sí. ¿no? Entonces, Ahora me imagino que ahora te van a dar a ti las bases para el concurso, ¿no? Y sepas qué es lo que tienes que tomar en cuenta para calificar. sí, la verdad que no tengo la información completa. Cuando llegue me imagino que me la suministrarán. Sí. Y allí vamos a empezar. Vamos a tratar de grabarle Bueno. esta experiencia nueva y nosotros nos vamos alistando y vamos a terminar Sí, está de bien. estar listos. Entonces vamos pues para allá. Yo creo que ya es hora de que vayamos. Sí. Bueno, Alfonso, apúrate para llegar a tiempo. ¿Ya estás listo? No, Ya. nunca. Todo menos llegar tarde. Sí, estamos listos. Ya vamos camino. El lugar donde va a ser eso es la biblioteca de aquí de una parte de Penonomé. Y ya estamos saliendo del residencial donde vivimos, que se llama Palo Alto. Sí, así que bueno, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Espero que les guste este video, lo estamos haciendo para ustedes, para que vean cómo son nuestras facetas diarias y también para que hagamos algo un poquito de arte en el canal, ¿no? Que prometimos que eso lo íbamos a hacer, ¿verdad, Ricardo? Sí, lo prometimos y lo vamos a cumplir. Qué bueno. Aquí es parte de la biblioteca de Penonomé. Biblioteca Pública Fernando Guardia. Acá está el salón donde van a hacer las calificaciones. Allá está uno de los jurados. Estuve preguntándole a la señora que nos atendió cuando llegamos. Va a haber dos participantes de Penonomé, un participante del Valle de Antón, y en Aguadulce también van a haber otros participantes. Así que en total realmente no sé cuántos son. Creo que digo 10, 11 Algo así. Entonces van a ser 3 jurados. Entonces, aquí en este salón donde estamos ahora mismo es donde ellos van a venir a hacer sus evaluaciones, porque los niños van a estar en otro salón que está por aquí más allá. Estamos aquí ya instalados. Estoy esperando al otro jurado. Llegamos media hora antes, como me gusta. Sí, yo tampoco sabía, aquí en la biblioteca de pública de Penonomé
y estoy sorprendido porque no solamente va a ser un acto de calificación de dibujos, sino que también va a haber demostraciones culturales con diferentes bailes. Que nuestro camarógrafo les va a mostrar. Y sí, ahora en el transcurso de la actividad van a ver los bailes típicos de aquí del área, no solamente del área, sino del país entero, ¿no? Porque nuestra cultura es tan amplia que a veces uno ni sabe de qué área del país es este baile y de qué otra parte es otro baile y así, pues, pero sí va a haber una demostración cultural de nuestras danzas folclóricas. Somos un país pequeño, pero con una cultura Muy grande. Cada rinconcito tiene su propia identidad. Sí, y esta actividad se llama Cartel de la Paz, Cartel de la Paz. que como pueden ver, el logo del Club de Leones. Va a participar el Club de Leones del Valle del Valle de Antón, de aquí del distrito de Penonomé, el Club de Leones de Aguadulce y el Club de Leones de Antón. Son los que van a participar. Creo que en total son 10 niños que van a participar, entre niños y niñas, y van a mostrar sus diferentes dibujos. De ahí es donde entra entonces la actuación de los jurados, que son 3 jurados. Bueno, aquí les presento a la señora Bexy Guardia. Bexy, ¿qué nos puedes contar acerca de este concurso que se va a realizar aquí en la biblioteca de Penonomé? ¿De qué se trata? Sí, buenos días. Primeramente, somos del Club de Leones de Penonomé. Esta vez nos toca realizar un concurso del Cartel de la Paz. Esto es por zona, de la zona C. Y entonces van a concursar niños, es un concurso de pintura. De pintura. De pintura, no lleva ninguna técnica de si es acuarela, si es lápiz, puede es ser acrílico. cualquiera, acrílico, es cualquiera Pero técnica. es pintura y dibujo. Es dibujo, el dibujo y pintura, ¿no? Ok. Ajá. Y los temas que van a tocar los niños Bueno, el lo tema que van a es hacer. relacionado a la paz. Ya. A la paz del mundo. Son varias escuelas aquí en Penonomé, son 2 niñas que van a competir. Ajá. Hay 1 del Valle, 3 de Antón y 4 de Aguadulce. De Aguadulce. De Aguadulce. Sí, todos son de la provincia de todos Coclé. son de la provincia de Coclé, niños hasta 11 años. Pero entonces dime algo, en Aguadulce también son los Leones de Aguadulce, ¿no? Sí, somos del Club de Leones, Ya. distrito de 1, Panamá. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, Bexy, vamos a ver ahora que comience el programa del día de hoy aquí en la biblioteca, cómo se va desenvolviendo. Con mucho Y a ver gusto. quiénes son los premios. Va a haber primer premio, segundo premio, y tercer premio. que son los que van a ir a concursar al nivel del distrito de 1, Panamá. Ok, y otra preguntita para terminar. Además de esto, vamos a tener actividades culturales, ¿no? Sí. Como Hay los una bailes. sorpresa. Ay, no Hay quiero una decir nada todavía, así que sorpresa. No, esperemos todavía que nos sorprendan. Ajá. Así que bueno, muchas gracias. Hola amigos, aquí tenemos a otra hermana leona. Ella se llama Tami Moreno. Bienvenida a nuestro canal Aventuras con Canas. Muchas gracias. Fuimos invitados aquí a este concurso de dibujo y pintura que creo que se llama La Paz. El Cartel de la Paz. El Cartel de la Paz. Y va a haber participación de niñas y niños de varios colegios o escuelas de la provincia de Coclé. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, mire, el Cartel de la Paz es un programa que se realiza todos los años a nivel nacional. Pues en esta ocasión nosotros somos el Club de Leones de Penonomé y estamos con el distrito de 1, Panamá, la zona C3. Ajá. Entonces aquí estamos Aguadulce, Antón, El Valle y Penonomé. Son la zona C3, los clubes de la zona C3. Y pues entonces esto lo celebramos con niños entre 11 y 13 años. 13 años. Ajá. Entonces, pues les agradezco a ustedes que hayan venido porque de verdad este programa es maravilloso, aparte de las pinturas. Incluye también a chicos que entre 11 y 13 años sean no videntes y que puedan hacer un escrito o un mensaje que venga del corazón de ellos, ¿ves? Porque si, como ves, por los ser no videntes, entonces es que no pueden escribir. Hermana, también estoy sorprendido porque estoy viendo muchas señoras con su chaleco. Correcto. Participación femenina. Eso Al es bueno. inicio los leones eran solamente de Sí, caballeros. por eso estoy sorprendido. Y ahora pues se abrió el
el compás de que las mujeres también entráramos. Antes solamente eran los hermanos leones, las domadoras las esposas, los cachorros los hijos. Entonces esa es la nomenclatura que siempre hemos utilizado dentro del Club de Leones. Quiero contarte una anécdota, algo cortita también para que los amigos escuchen. Tú sabes que yo también fui león. Oh, Sí, yo Qué fui bueno. león en Boca del Toro, en Changuinola. pero puedes volver a ser león y que seas de Penonomé. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Así que mi participación como león en Changuinola fue como de un año, año y pico, porque después me fui a trabajar al Almirante y ya después me vine para la ciudad de Panamá y ahora ya estoy aquí. O sea que yo he estado en diferentes lugares, pero sí tuve esa experiencia. Hicimos una maravilloso. actividad en Changuinola, sí. Es maravilloso porque puedes compartir Sí. y ayudar a mucha gente. Claro que sí. Y uno se siente muy gratificante. Bueno, señora Tami, hermana Tami, mucho gusto y esperemos pues que sea un éxito la actividad El del día de evento. hoy. Muchas gracias. Gracias. A los patrocinados por el Club de Leones de Penonomé. Cada persona es un individuo único con sus propias habilidades, cualidades. Cuando nos unimos y trabajamos juntos, formamos algo mucho más grande, más completo y más fuerte de lo que seríamos por nuestra cuenta. Juntos lo lograremos con el trabajo colectivo, la integración, las diferencias individuales y sobre todo el amor por un en la ciudad de Panamá el 4 de junio de 1978. Desde su infancia tuvo el sentimiento de pintar, llevándolo a ganar diversos concursos infantiles. En su adolescencia gana su primer concurso, dándole un empuje a continuar hasta llegar a estudiar artes plásticas en el Instituto Superior Roberto Levi. Actualmente exhibe sus obras en su taller en Penonomé. Un fuerte aplauso para Ahora recibimos a la licenciada Katia Taylor Salazar. Bienvenida. Bueno, aquí está el jurado en un salón. Están aparte del resto del acto. Pueden apreciar a los jurados, Alfonso entre ellos, y otro señor y una señora. Son 3 en total.
vamos a dar la puntuación. Bien. Heidi López. Ashley Torres. Emilia Recineña. Entonces, vamos a presentarle a todos ustedes los carteles. Pasen adelante, por favor, todos los concursantes. Color 15 puntos. Uso variado de colores para crear una composición atractiva y expresiva. Orden y limpieza, 10 puntos. 10 puntos. Trazos controlados, buen manejo de los materiales de dibujo y limpieza en general. Pasen, chicos. Ashley Torres. ¿Qué quisiste expresar a través de este dibujo? Lo que quise expresar a través de este dibujo es que todos juntos podemos hacer mucho y que, como puedo expresar, por aquí tenemos la paloma, que significa la paz, lo que hay que siempre tener. ¿Qué quisiste expresar? Me expresé a las diferentes tipos de personas a las que podemos apoyar, a aquellas personas con discapacidad, como aquellos niños que no tienen amigos, pero podemos ayudarlos a tener una amistad más allá y conocernos mejor. Para sus padres de familia que han estado ahí apoyando a estos niños, a los clubes patrocinadores que año tras año están apoyando este concurso. De verdad, muchas gracias a nuestro jurado, porque ha sido una difícil tarea. De verdad que sí, muchas gracias. Un fuerte aplauso para nuestro jurado también. Vamos a hacer entrega de la premiación. Aquí está el jurado. Vamos a entregar los premios a Ashley, Emily. Bueno, Alfonso, cuéntanos cómo fue tu experiencia como jurado. Me encantó. ¿Sí? La verdad que muy amable la gente del Club de Leones y les mando un saludo porque esto fue increíble. La pasé bien, me divertí, me relajé, ahí interactué con los jurados, escogimos, siento que la pintura que mejor... Yo la vi, Sí. estaba muy bonita. Estaba preciosa, estaba muy linda y la muchacha cuando habló, ustedes lo vieron Sí, en el se video. expresó muy bien. Excelente. Lo explicó todo a detalle. Exacto, y también los segundos y tercer lugar, muy Sí, lindo muy su bonito trabajo. también. Y entonces estoy contento, me siento feliz, la verdad. Bueno, eso es lo importante. Sí, así que bueno, espero que les haya gustado este video. Ok. Y nos vemos más tardecito. Ok. Llegó la hora del chismecito como siempre. Llegó la hora del Aquí estamos chismecito. Alfonso y Ricardo. La verdad que es un video bien fabuloso, pero antes de hablar de ese video, Ricardo, tenemos que mandar nuestros respectivos saludos, que son muchos, cada día es más. Ya se va alargando más la lista. Sí, así que si alguien no lo mencionó hoy, me escriben por favor, me reclaman con toda autoridad para ponérselo en el próximo, que me nos encantan
saludarlo. mandar saludos. Y para que vean que sus comentarios los leemos y les Sí, contestamos. todos tratamos siempre, ¿no? Somos humanos y algo se escapa por ahí. Claro, no se lo olvida, ¿no? Así que Alfonso arranca. Bueno, hoy voy a arrancar Le yo toca a él arrancar. mandando saludos porque yo creo que casi no los mando mucho, ¿no? Pero es porque tengo que ponerme los lentes y ya él habló de los Bueno, lentes. pero póntelo pues, Pero aquí yo veo bien. seguro. Mira, hay alguien que cuando nosotros vamos a comer nos atiende divinamente. Nos atiende muy bien. Así que para nuestra amiga Bianca, del restaurante Otoro. Ahí en el Boulevard. Ajá, saludos para ti, Bianca. y a toda la gente de allí del restaurante. porque Por ahí pronto iremos nuevamente. Sí, es que nos encanta. Sí, sí. No es publicidad pagada. Por supuesto tenemos a alguien olvidada, pero no es que olvidada, No, sino ella no que, está olvidada. sino que a veces le damos, bueno, ella piensa que está olvidada, pero No. no estás olvidada. Charo. Charo, te Beso para ti, queremos, estamos contentos con tu progreso y todos esos viajes que tienes porque esa es nuestra amiga viajera. También tengo un saludo para hay alguien que siempre comenta, así que siempre seguiré dándole su saludo. Manuel Robleto. Robleto. Saludos para ti, Manuel. También te queremos mucho. Saludos. Bueno, Héctor también nos comenta mucho acá en Penonomé, así que saludo Héctor. De fiesta en fiesta. Ah, estás de cumpleaños, el 8. Estuviste de cumpleaños. Sí. Así de cumpleaños. que también, por supuesto que Ceci Ceci y Ángel, y Ángel. Angelito y Andrea, besitos. los Besita para queremos. ustedes. Y por supuesto la Rich, Raiza Volco, hasta La extra. la extra, Hasta Alabama. Alabama. También tengo, Un nuevo comentario de una persona nueva que no habíamos visto antes, ¿verdad? no, se llama Chibral. Chibral Villalobos. Villalobos, gracias por comentar. Recuerden que les hemos dicho que si comentan, nuestros videos nos ayudan a crecer. Claro que para sí. que YouTube pueda recomendar nuestro canal a otros y que se sigan uniendo a nuestra comunidad de Aventuras con Que Cana, está creciendo. Team Los Canosos. Sí, los ganosos. Y por supuesto que no puedo faltar mi primo que siempre está pendiente de los videos, me aporta ideas, está full con En el canal. sintonía. Así que para ti, Hernán, saludos. Te queremos mucho. Hernán Bebé, alias Bebé. Alias bebé. Así le decimos de cariño. Así que saludos para ti. Ahora me toca a mí. Ok, ahora Sí, Ricardo. ahora los saludos que me tocan a mí son un saludo para mi sobrino David Ernesto Titi, a Liz, su esposa, y a su hijita Vanessa, que tiene una página. Vanessa ya ha comentado también. Sí, tiene un canal en YouTube que se llama El Mundo de Nesa. El mundo de Nesa. Es una página con infantil. 2S, ¿verdad? Sí. El mundo de Nesa. Ahora con se lo vamos a 2S. poner aquí Sí, para así que la puedan seguir. Vayan a seguirla. Graciela y David Rogelio, mi otro sobrino, Graciela la esposa, y a mi sobrino nieto Ethan, hijo de ambos, ¿no? Entonces, también tenemos un saludo para Mari Carmen y para Gladys. Mari Carmen, saludos, y Que para son Gladys. seguidoras besitos, besitos. del team seguidora number one. Ah, y Gladys también es No seguidora crean que number one. no crean que, y Gladys, no crean Que que se nos ganaron hemos su- olvidado de ustedes. Se ganaron su vaso. Saludos también para Leo y Alex. Muchos saludos para ustedes que siempre están pendientes. Y siempre comentan y se ganaron los vasos. A nuestra querida amiga Noris Palma Ay, también. Nori Palma. A Flor y Gilberto, su esposo. Saludos para nuestra querida amiga Jessie. ¿Te faltó Gildalia, ¿le dijiste? Voy en orden. Ah, ok. Gildalia también. Muchas gracias. Ah, por- bueno, Jessy. Jessie. Recupérate pronto. Recupérate, Jessie. Y Gildalia. Ajá, ahora sí. Ángelo. Pineda. Angelo y comenta todos los videos. todo, y él está agarrado de la sintonía. ¿Sabes qué me gustó de Angelo? Que le hizo un comentario. Bueno, tú sabes que el tema de las artes, yo tengo mis encuentrones con la gente, pues porque pues, no tienen la misma pasión por el arte que quizá yo quisiera que tuviera, ¿no? Porque a lo mejor es lo que yo aspiro y no es una realidad. Sí, exacto. Pero él hizo un comentario bien bonito que se lo hizo a Ricardo, que él puso como tanta atención en que yo explicaba las obras y que eso le gustó, pues. Porque mis obras no son fotos que yo veo en un lugar o algo así, que yo la hallo como arte muerta. Porque eso ya lo crea una fotografía y tú lo estás haciendo, si no pierde el proceso de crear.
Entonces él se enfocó de que mis pinturas son creaciones de historias propias del pintor y eso me gustó demasiado. Así que, Ángelo, Así que saludo, Ángelo. buena esa por ese comentario. Estás aportando al arte. Y Ricardo. Y por último, a nuestra querida vecina Cristal Poveda, que también hizo comentarios en los videos del Valle. Saludos a Carlos, ¿verdad? El esposo. Ricardo. A Ricardo. Uy, ¿cómo se me olvidó yo Creo tu que nombre? yo creo que es Ricardo Manuel o Manuel Ricardo. Ustedes saben que ahora que me equivoco de los nombres, yo tengo un problema que yo no sé si es un problema o no sé, pero yo les cambio los nombres a la gente. Yo también, a mí se me Sí, pero lo mío es a otro nivel. va la mente a veces. La vez en la mente. Así que a todos ustedes que hemos mencionado, un beso bien grande. De aventura Un con beso cara. fraternal. Hoy es un nuevo estudio de... Con mucho cariño aquí. Háblales un poquito de este estudio. Bueno, estas caricaturas van a salir más caricaturas, pero para ponerlas en el otro lado allá de la pared. Así que podemos grabar también allá del otro Podemos lado. grabar allá. Estas caricaturas son de viajes que hemos hecho y siempre nos hemos tomado, Alfonso y yo, una foto y las convertimos en caricaturas. Sí, entonces saben que nosotros en un mundo del arte, mundo del viaje y mundo de comer, por eso que estamos gordillos. Vamos a hablar un poquito de eso también, Ricardo. Hemos estado en un mes difícil, complicado, a veces no sé, nos ven unos videos, en otro como que tratamos de bajar y en el otro que le sigue, es un relajo que tenemos con el peso que ya estamos preocupados, ya tenemos Pero que ponerle vamos- como un stop. Pero sí vamos a hacer un esfuerzo para Sí. por lo menos bajar, aunque sean unas 15 Para que libras, el ¿no? año nuevo nos reciba como mejor. Sí, porque ya la ropa me está quedando apretada. Sí, a mí Así que- también. Así que bueno, échenos ánimo y denos consejos de dietas y cosas así. Sí. Pero no de esas radicales y no cosas extremas, ni el famoso té, que ese té no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Nada más te calienta el estómago. Bueno, Alfonso, entonces... Tema número El uno. tema número uno, concurso, ¿verdad? ¿Concurso de qué? Explícale a los amigos. Bueno, ya ellos vieron el video, estuve de jurado del concurso de creativo de arte, Ujú. auspiciado por el Club de Leones. Club de Leones, que saludo al Club de Leones. Saluda al Club de Leones. Me trataron como un artista, no un artista, en el sentido de, o sea, me trataron como una celebridad de la palabra. O sea, me atendieron muy bien, fueron muy amables, que yo necesitaba, el acceso a ellos, a hacernos entrevistas, a la cámara. Wow, fueron demasiado amigables y estamos muy agradecidos por eso. Porque gracias a eso, pues, pudieron ver el video y pudieron ver una faceta mía Sí. que no muestro mucho, pero estoy aprendiendo a enseñarles. Para poder entrar en ese Sí, campo, ¿no? enseñar y abrirme, pues. Claro. Porque yo soy un poco cerrado, pues. Y con esto, en esto de aventuras con cana, pues como que me está abriendo. Sí. No, estoy no como muy feo. Pero bueno, dejando de la abridera, Ricardo, la pasé increíble. ¿Y tú cómo la pasaste? Yo la pasé bien. Yo hice muchas grabaciones con la cámara. Sí. Una salió mal porque yo no sé bueno, qué pasó. Hay que ahí. pedir una disculpa. Le pedimos disculpas al concurso, pues las personas que hicieron posible el concurso. Y a la ganadora. Pero yo quería grabar a la ganadora. Y entonces yo O sea, no sé. sí la grabó, pero quedó un pedazo, fue un solo no, pedacito. sí, no sé qué pasó. La cámara también, no sé, como que... Como que ella se aflojó algo. La estabilizadora. No debe haberse visto así. Y entonces él grabó, según él, grabó cuando ella habló, explicó fabuloso. Y cuando lo fui a ver en la cámara, estaba cortado, nada más el comienzo. Entonces no pudimos sacar esa escena, así que bueno, le pedimos disculpas. Estas son cosas que ocurren Sí. en las filmaciones, ¿no? Y no puedo decirle, oye, vente de nuevo y graben de nuevo. Ya no se puede. No se puede. Así que bueno, queremos disculparnos por eso. Pero digamos, sacando eso, tu experiencia como... Estuviste haciendo de todo porque yo no podía salir en la escena, Y ¿no? porque tú estabas en lo tuyo, que era evaluación de los dibujos, de los carteles, como llaman ellos, ¿no? Pero Porque está- el concurso se llamaba cartel el cartel De la Paz. De la Paz. Ujú. Cartel de la Paz. Y el logo era Juntos somos todos. Juntos ¿no? somos un todo. Un todo, algo así. Juntos somos un todo. Muy bonita iniciativa porque yo aplaudo a las empresas o los negocios, a las fundaciones o los negocios, lo que sea, que apoyen al arte y más sobre todo infantil, porque así es que ellos se forman artistas cuando ya están adultos. Y como vieron en el video, hubo una presentación folclórica Ah, sí. de los Diablitos de Espejo, ¿no?
No, esos son diablitos de espejo, son los de color. Pero ellos tenían espejitos por aquí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. No somos muy De los pañuelos también, ¿no? Sí, no somos muy folcloristas, o sea que no nos sabemos mucho cómo se llama cada cosa exactamente, porque ya le dimos, Panamá tiene una amplia que a veces decir algo y lo dices mal y entonces nos escriben en los comentarios, eso no es así. Como por ahí nos comentó un hate. Ahí nos comentó un hate. Un hate que dijimos la pintada de pero no me... Es obvio equivocarnos, sí, de la pintada pero no meter la ceja. Sí. Entonces, pues son errores que uno a veces está grabando, pues algo te está desconcentrando, un pajarito se para en una rama y tú estás pendiente de todo y puedes decir algo que no es, ¿no? Tampoco nos vas a crucificar por eso. Ay, pero aquí se crucifican, aquí, Sí. sin piedad. Ay. Pero yo le contesté porque no iba a quedar con eso. Ya yo no me voy a quedar con nada. La persona que me falta el respeto le va un para atrás. Sí, yo también le contesté, yo le dije que falta de respeto es el tuyo, porque yo no tengo que saberlo todo. Yo fui a la escuela y todo, pero todo yo no puedo conocer todos los rincones de mi país. Sí. Exacto. Quizás algún día lo logre, pero ¿por qué me lo tienen que exigir? No les hago caso, pero yo sí les mando un para atrás, porque si es que mucha gente nos dice que ay, pero no le hagan caso. Yo prefiero mejor contestar para que sepa que yo leí su comentario negativo, porque no me voy a quedar con eso. Porque yo no soy Jesucristo para que me den una mejilla y poner la otra. No, eso no es de humano. No. El único que pudo haber hecho eso fue Jesucristo y yo no lo voy a hacer. Así que el que me dice algo con falta de respeto, le doy un para atrás. Y aparte que cuando tú haces un comentario, tu único objetivo es dañar. Tienes un alma negra. Porque quieres dañar. Pero no llamo chambones porque yo tengo que aguantarme que él me llame chambones. chambón. Muéstrame tú que estás en la cámara. Y yo le apuesto, no, yo quiero que él me muestre, que no digo chambones, qué experiencia él tiene en las cámaras para creer su comentario, ¿Qué ¿no? experiencia tiene de su vida? Sí. Que te apuesto que ni sabe escribir. Sí, y déjame para mí hacerle preguntas de otras partes de geografía. Para ver si la sabe. Para ver si la sabes. Pero bueno, en fin, sigamos para adelante. Next El 10 de octubre es el cumpleaños de Ricardo, pero creo que lo van a ver unos días después, porque ustedes saben que en cuestión de edición no se puede grabar y enseguida publicar. O sea, este es un trabajo que coge pues una semana entre escoger la escena, cuál va primero, cuál va después, la música. Exacto. La música a veces no pero funciona. vamos a grabar algo de mi cumpleaños. Bueno, si quieres enseñarle, le grabamos algo. Bueno, sí, pero le voy a poner una tarea ahorita. Pero sin prometerle nada, porque después no lo grabamos, porque tú sabes que cuando es cumpleaños nosotros... Sí, porque hay personas que no quisieran ser. Y nosotros estamos tomando y a veces... Sí, mejor no. Pero si le voy a poner, hay un milagro, lo hacemos. Pero le voy a poner una tarea a ustedes, mis amigos. ¿Cuál es la tarea? Quiero que adivinen qué edad voy a cumplir. Madre mía. Ahora que no tengo barba, no sé si se dieron cuenta que me quité para el personaje. Que me quité la barba. Yo tampoco, mire. Nos afectamos. Parezco un perrito recién nacido. Bueno, quiero que me pongan en comentarios qué edad tengo según su punto de vista. Como la canción de La Lupe. De La Lupe. Quiero que me lo pongan. Y bueno, Halloween, la producción de Halloween, Alfonso, promete ser ahora sí buena. Por cuestión de ediciones, ya ustedes no han visto Halloween, pero esto viene, porque ya los que nos siguen en TikTok, y si no me sigues en TikTok, ya sabes lo que tienes que hacer. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook. Sí. Allí ya hemos hablado un poquito más o menos cómo está quedando el escenario, pero tampoco mucho. Le pusimos bastantes filtros y cosas para que ustedes no vean el trabajo final, porque eso tiene que ser una sorpresa para ustedes. Pero el 31 sale ese short y TikTok. El mismo 31 sale. Ajá. Y sale el video también para ustedes aquí en YouTube. Sí. Y nosotros, como el escenario... Y hay disfraces, no les comentaste. Ajá, vamos a salir disfrazados, obvio, ¿no? Porque es de Halloween. Pero lo que le quería agregar es que como ese escenario, donde se va a hacer la filmación, fue una tarea titánica. Que quisimos hacer un backstage de cómo lo íbamos haciendo, pero era imposible. Estamos cansados. Nos cogió 4 días armar eso. Sí. Y nosotros... lo logramos
y entonces queremos sacarle partido. Y el mismo 31 Tenemos vamos a hacer una fiestecita de disfraces. una fiesta de disfraces. Ya tenemos una listita, ya le hemos dicho a ciertas personas. Pero Ricardo, tienes que comprometerte con ellos. Ellos quieren ver todas esas cosas. Bueno, la fiesta. Ellos quieren verla. Bueno, sí, vamos a filmar. Así que vas a tener que firmar. En la fiesta sí, porque es que hay mucha gente que le da pena que saliera en cámara, pero como vamos a estar con máscara y disfraces, pues Bueno, para Nadie sabe vamos a quién hablar es un quién. poquito rapidito de eso. Nadie sabe. Eso también ha sido algo que a veces nos cohíbe a nosotros, que empezamos, digamos, este año para acá en esto de las grabaciones y los videos. Que a veces hay gente que no quiere salir en la Cero cámara. cámaras. Y también son... Quizás no lo hacen pensando en ser grosero, pero sí tiran una mala negativa que ya uno queda como que no quieres preguntarle a nadie si quieres salir en cámara porque no sabes con quién te vas a salir. Sí, exacto. Y bueno, nosotros tenemos que superar eso para tratar de buscar otras opiniones y otras maneras de pensar en el video, dentro Claro que del sí. video. Sí, sí. Y esa es una cosa difícil que nosotros ya estamos aprendiendo, como que a soportar una mala negatividad en el momento y que la bates y sigas en el proceso de grabación. Ujú. Así que Ricardo, nosotros... Así que bueno, ya le dimos las primicias de lo que viene, para Sí. que estén pendientes. En los chismecitos siempre damos primicias. Sí, para que estén Y pendientes. estamos felices, ¿no? Estamos felices. Vamos rumbo para Lo los que 6. queremos nosotros es que se suscriban, comenten, denle like, compartan con sus amigos, con su familia. Y que, oye, conocemos a estos muchachos así, para que los sigan. Y le falta un tornillo. Vayan a ver y vayan a divertirse y a reírse. Se lo vamos a agradecer. La promoción de los vasos continúa. Ok. Si nos consigues Cuéntale cómo es la promoción. 20 suscriptores, te voy a regalar un vaso con nuestro logo. Ujú. Así que anímense y consíganos suscriptores para que nuestra comunidad vaya creciendo y muchas más personas puedan vernos. Exactamente. Y bueno, nosotros nos vamos a despedir de ustedes diciéndoles que los queremos demasiado y que gracias por apoyarnos y que estamos creciendo. Vamos rumbo a los Gracias a 600. ustedes. Eso es lo que quiere decir. Vamos rumbo a los 600. Estamos ya rumbo a los 600. Así que vamos para arriba. Gracias a ustedes. Así que suscríbanse nuevamente y muchas gracias por vernos. Y gracias por comentarnos porque nos animan a seguir adelante. Y como siempre decimos, Esto que ha sido. Nos vemos en el próximo video.